¿Cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Masashi Kishimoto, ni tampoco este fic es de mi, pertenece siendo propiedad de Gestapo 24. Link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 1. Aclaraciones. Esto pasa en el auge de la segunda guerra Shinobi-Aku. Es mujer y es una ninja de Kiri. Naruto es el príncipe de Uzushiogakure y futuro rey Uzushiogakure. Tiene problemas con Konohagakure por problemas con el segundo Hokage Tobirama Senju. Fin de aclaraciones. Las explosiones y gritos de guerra se escuchaban por todos lados, cuerpo tras cuerpos caían, la segunda guerra Shinobi estaba en su auge y las naciones querían terminarla de un solo golpe. Los enemigos de Konoha y Wagakure controlando los frentes con sus aliados Kumogakure tenían rodeados a sus shinobis, sus batallas empezaban a cambiar. Konoha estaba perdiendo y la ayuda aún no arribaba, los ninjas de Iwagakure daban pasos veloces para terminar con su puesto de defensa, pero antes de llegar fueron detenidos por un shinobi, cabello rubio, usando su uniforme de Uzugakure derrotaba a sus enemigos. Los demás querían darle muerte pero fueron arremetidos por más shinobis de Uzugakure que con sellos empezaban a hacer retroceder a los enemigos. La batalla una vez fue defendida por el nieto del rey de Uzugakure, Naruto Uzumaki, que con sus tropas abismaban a sus enemigos, considerados uno de los mejores clanes comparados al clan Senju y Uchiha. Veo que le gusta siempre estar al frente de las batallas, príncipe, decía uno de sus subordinados. La guerra se termina cuando el enemigo siente el peso del mando, además yo no soy de los que se mueren rápidamente, Kazuya, decía el rubio. Lord Ashina, no le gustará saber que usted se arremete a las tropas por sus propios medios y sin resguardo, decía el shinobi. Y espero que no sepa, mi abuelo es un poco estricto en esas cosas, decía con una sonrisa Uzumaki. Veo que aunque esté en la guerra usted nunca deja de sonreír, decía Kazuya. Jamás, mi amigo, cada día hay que disfrutarla o si no, ¿de qué sirve el levantarnos día a día?, decía limpiando su katana. Naruto, decía una persona detrás de él. Tobirama, decía con una leve sonrisa. Veo que tu velocidad ha subido mucho últimamente, pensé que llegaría primero, decía serio el Senju. No se preocupe, siempre estaré para ayudarlos, mi abuelo está siempre en deuda con ustedes por la alianza y por mi parte siempre tendrán mi respaldo una vez que sea rey, decía dando una reverencia. Eso espero, tener a un ninja como tú es un gran honor y más al tenerlo a mi disposición, decía en forma que el Uzumaki sintiera su inferioridad. Lo sé, Tobirama, pero jamás me arrodillaría ante ti. Hashirama era un gran hombre y le tengo respeto a tu aldea, pero tú, ¿crees que por tener ese poder me puedes insultar de esa manera?, decía serio el Uzumaki. Ustedes los Uzumaki, se están volviendo muy habilidosos, debo reconocerlo, decía el Senju. Pues debe ser porque nosotros, entrenamos día a día para ser una mejor aldea, decía secamente. Insolente, solo refutó el Senju. Nosotros estamos bajo los mandatos de Lord Ashina y si él dice que debemos ayudarlos en esta guerra eso haremos, pero por mí los dejaría con sus problemas sin sentidos, decía guardando su katana. Espero que no te arrepientas el día que necesites nuestra ayuda y no la tengas, decía el Senju. ¿Acaso es una advertencia la que me hace Senju?, decía enojado el Uzumaki. Lord Uzumaki, no haga nada que atente con los intereses de nuestra aldea, decía Kazuya. Ya escuchaste a tu perro, piensa las cosas antes de decirlas, mocoso, decía con una sonrisa. El tiempo de tu veneración será pasajera y cuando te vea como un shinobi común y corriente ese día tú y yo nos enfrentaremos, decía el rubio dando media vuelta. Los ánimos estaban calientes. Tobirama aprovechó para querer atacar al Uzumaki pero dando su destello fue detenido por la katana del Uzumaki. Naruto también sentía el kunai en su garganta pero ambos se miraban fijamente, como si con su mirada estuvieran teniendo una batalla a muerte. Rápidamente shinobi de Uzugakure y Konoha apartaron a ambos líderes que solo seguían mirándose fijamente. Espero que tu reinado sea próspero y duradero, decía Tobirama siendo alejado por Anbu de Konoha. Mal nacido, solo susurró el Uzumaki. Si bien era sabido, Uzugakure era una de las aldeas más prósperas en poder militar y en sellos, por eso siempre eran atacados por ninjas vecinos que buscaban sus pergaminos, a lo que el jefe del clan Uzumaki se dio la mano de su hija Mito Uzumaki en matrimonio con el primer Hokage Hashirama Senju, pero después de su muerte el segundo al mando fue Tobirama Senju, el cual empezaba a mirar con desconfianza la alianza con el clan Uzumaki. Además Lord Ashina estaba enfermo y el próximo en asumir el cargo era el príncipe Naruto Uzumaki.
Este pensaba que Konoha se había vuelto corrupta, empezando golpes de estados con las demás aldeas vecinas, la masacre provocada en Amagakure, en Taka, Oto, informes donde Konoha daba a conocer sus verdaderas intenciones. Naruto ya tenía planeado el retirar el tratado de alianza con ellos, pero Lord Ashina se lo prohibía, ya que dicha alianza fue para defender su aldea y quería que siguiera así. Horas después el Uzumaki se encontraba en una cueva, parecía que esperaba algo o cero a alguien, los segundos parecían minutos, él parecía preocupado hasta que escuchó unos pasos al girar la miro, era una Kunoichi de Kirigakure, ella parecía serena, llegó hasta el chico y quitándose su máscara pudo verla, sus ojos café oscuro, cabello alargado color negro, y su sonrisa que le regalaba, el chico solo se le acercó y empezó a acariciar su mejilla, parecía que hace tiempo no se miraban, la chica solo cerró sus ojos y empezó a sentir la cálida caricia que el chico le daba, al abrirlo el rubio le regaló una sonrisa tierna y lentamente se acercaron para sellar sus labios, esa cueva parecía su escondite donde ocultaban sus secretos, el rubio besaba su cuello haciendo que la peli negra solo diera unos leves gemidos, sujetando el cabello de su amado y dejándose caer para seguir con su demostración de amor, los minutos habían pasado, ambos estaban abrazados mirando la lluvia caer fuera de la cueva, mirándose levemente y dándose besos y caricias. Cuanto más ocultaremos esto, mi amor, decía el Uzumaki. Sabes que esto no puede ser, Naruto, tú eres un príncipe de un país enemigo y yo no puedo corresponderte como tú quieres, decía un poco triste. Odio esta guerra, me ha quitado lo que más amo, mi padre, mi madre, ahora que te tengo a ti no te quiero perder y si debo luchar para tener tu amor lo haré, decía el rubio. Naruto, tú serás un gran rey, pero sabes que tu abuelo quiere que te cases con una mujer de Konoha, para seguir con esa alianza, decía la peli negra. Eso es algo que jamás aceptaré, yo quiero estar contigo y si mi abuelo quiere desterrarme por eso que lo haga, a mí no me importa, no dejaré a mi aldea sola tampoco, pero no me rebajaré a las sombras del Senju, decía enojado. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Tú estabas en una misión en Kirigakure, estabas buscando los puestos de trabajo, decía la mujer. Sí, debo decir que me costó mucho llegar, además el tercer Mizukage me cachó, casi me mata a la mujer. Decía abrazándolo, Zabuza, Sensei me contó, que tú batallaste a la altura de él, por eso te dejo escapar, decía con una sonrisa. Así, que yo recuerde él se escondió detrás de sus subordinados, decía. Por eso me conociste, tontito, decía besándolo. Y supe que, mi vida estaría sellada contigo, decía el rubio acariciando la mejilla de su amada. Aún no sé qué me distes, para que te ame tanto, decía. No sé, debe ser mi sonrisa o mi susurro a tu oído cada vez que te digo te amo, te extraño, quiero estar contigo siempre, no sé, serán esas cosas. Decía el rubio. Sabes que siempre tendrás mi amor, aunque tengo miedo que alguien nos descubra, sabes que esto jamás debió de pasar, decía preocupada. Te preguntaré a ti, ¿qué sientes por mí? Preguntó. Te amo, tanto que lo segundo que no te ve cero, siento que mi corazón se parte en mil pedazos, pero también escuchar a mis compañeros hablar de las mil maneras de poder matarte me aterra, no quiero venir a esta cueva y no encontrarte otra vez, decía con lágrimas en sus ojos. Lo sé, mi amor, yo siempre pienso en ti, mi vida es tuya, te juré mi amor, y eso jamás podrá nadie quitárnoslo, entregaría mi vida por ti y si debo luchar contra ejércitos por ti lo haré, decía el rubio. Naruto, solo susurra la chica. Te amo, Aku, y no quiero perder esto que siento por ti, porque sinceramente si te pierdo no sé qué sería mi vida sin ti, decía el rubio. Te amo tanto, Naruto, abrazándolo fuertemente. Espero que Zabuza-san esté de acuerdo a nuestra relación, decía el rubio. Sabes que lo quiero como un padre, él me ha defendido desde que soy una niña, además él aún está dudoso por tus sentimientos ya que piensa que como eres un príncipe solo estás jugando conmigo, decía Aku. Aku, ¿te gustaría casarte conmigo? Solo preguntó el Uzumaki. ¿Qué? Kuke, ¿por qué tan de repente me haces esa pregunta? Decía Aku. Mi abuelo ya quiere que sea el nuevo rey de Uzugakure y todo rey necesita a su reina y quiero que seas tú mi amor, decía besando su frente. ¿Y qué dirá tu abuelo? ¿Y Konoha sabes del tratado? Decía la mujer. Ya te dije, no. Me importa, además es mi vida y si acepto ser rey de Uzugakure será bajo mis términos, no quiero estar atado a alguien que no quiero y no conozco y contigo mi amor, quiero morir hasta que perdamos el último aliento de nuestro ser, decía el rubio. Naruto, con lágrimas en sus ojos. Fuera de esa cueva se podía ver a unos ambos de Konoha que escuchaban esas conversación, parecía que algo sucedería, un cambio radical que hará que la vida de esa pareja cambie. Lord Ashina, hemos regresado, decía uno de los shinobi de Uzugakure. ¿Y dónde está mi nieto? Decía Ashina.
El príncipe desapareció, como siempre antes de llegar a las fronteras de nuestra aldea, decía un poco nervioso. Ese chico me matará de un infarto algún día, es el futuro líder de esta nación y se porta como un niño, decía el anciano. ¿Quiere que lo busquemos, milord?, decía Kazuya. No te preocupes, ese tonto que tengo de nieto siempre viene a mí, espero que no tarde mucho, sí, decía el Uzumaki. Entendido, Lord Asina, debo comentarle algo que pasó en el frente de guerra, decía Kazuya. Suspirando, no te preocupes, ya me avisaron, por eso quiero hablar con mi nieto, decía el viejo. Entendido, con su permiso, desapareciendo. Naruto, tienes el temperamento de tu madre Kusina, pero la sinceridad de tu padre. ¿Qué harás cuando yo no esté contigo, hijo?, solo decía él. Uzumaki. Mirando el panorama de su aldea. Horas después el rubio llegaba a Uzugakure, todos los respetaban y sabían que pronto él sería el rey de esa aldea, era uno de los mejores ninjas de Uzu, además de ser un joven apuesto, a sus 10 años fue ascendido a Chunin, a los 14 a Jounin por poseer el Kekkei y Genkai de su madre Kusina Uzumaki, cadenas de sellado de diamantina, el cual lo hacía uno de los ninjas más peligrosos de las 5 naciones, aunque también sabía que el joven Uzumaki era tranquilo, siempre regalaba una sonrisa y si necesitabas una ayuda él te la daba sin nada a cambio. El rubio rápidamente llegó a la torre de su abuelo, al entrar pudo verlo, estaba sentado mirando unos pergaminos. Lord Asina, decía el rubio dando una reverencia. ¿Desde cuándo un rey da reverencia a un anciano?, preguntaba el Uzumaki. Desde que el Uzukage me enseñó a que hay que respetar a sus superiores, la familia es lo más importante y por ende la lealtad igual, además aún no soy rey, abuelo, decía el rubio. Pero ya no falta mucho, en un mes serás rey de Uzugakure y este viejo podrá descansar en su casa, decía Asina. ¿Sabes qué, papá? Dirigía muy bien esta nación, decía un poco triste. Minato fue un gran hombre, pero su determinación fue lo que hizo que cayera en batalla y con ello la pérdida de mi hija, tu madre, decía el anciano. Mi padre pensó que las naciones podrían unificarse, sus pensamientos siempre estarán en mi mente, mis padre no quisieron estar en esta guerra, luchamos con gente que nunca conocimos, pero los que buscan y ambicionan el poder se quedan en las sombras mirando cómo mueren su gente, decía serio el Uzumaki. Esas ideas tuyas, jamás podré quitártelas, espero que cuando seas rey puedas pensarlo mismo, decía Asina. Sabes que amo mi nación, y por ella entregaría mi vida, decía el rubio. Lo sé, y por eso quiero que cumplas mi último mandato antes de darte el cargo de rey, decía Asina. Sé lo que me dirás, y debo negarme rotundamente, no aceptaré esa boda arreglada, decía serio el Uzumaki. Debes hacerlo, soy tu rey y te lo ordenó, decía el viejo. Pues si quieres que siga en esto, será bajo mis mandatos. No quiero casarme con ninguna shinobi de Konoha, además quiero cancelar el trato de alianza con Konoha. Ellos ya nos miran con ojos de recelos y no se asustaría que ellos nos dieran la estocada, decía él. Uzumaki. Esa es una ofensa grave, espero tengas pruebas, decía el Uzumaki. Abuelo, ¿acaso no has visto lo que Konoha hace a nuestras espaldas? Las masacres, asesinatos de clanes inocentes, invasión de pueblos civiles, usan esta guerra como acto de invasión a sus aldeas vecinas, decía él. Chico enojado. Eso es caso de ellos, nosotros no debemos interferir en eso, decía el anciano. ¿De qué sirve ser rey si voltearse la mirada cuando miras esas cosas? Decía enojado el Uzumaki. Guarda silencio, no te permito que me hables así, decía exaltado. Pues discúlpame, abuelo, pero si quieres que sea rey estará bajo mis estándares. No dejaré que Konoha utilice nuestras tropas como si fueran perros de rastreo, ese maldito del Senju nos usa como si fuéramos sus aguezos, no nos respeta y yo no puedo tolerar eso, gritaba. Konoha ha sido nuestra aliada por más de 10 años, no podemos darle la espalda en estos momentos, decía Asina. Lo sé, y por ende lucho a tu nombre por el honor del clan, pero cuando termine esta guerra, no firmaré tratado con ellos, decía Naruto. Naruto, gritó el abuelo. Lo siento, abuelo, pero yo no dejaré que cosas así pasen y no poder hacer nada. Si Konoha hace algo que atente nuestros intereses, juro que haré que caiga. No me importa que deba matar al Senju u otro shinobi de Konoha, decía Naruto. Quiero que mandes una carta pidiendo disculpas al Hokage sobre los actos que hiciste en el frente, decía el anciano. Jamás, que agradezca a ese maldito que yo no lo mate en ese momento, decía enojado. Tú no serás rey nunca, si actúas así, decía Asina. Pues sí, ¿crees que no sirvo para esa obligación? Estaré de acuerdo que busques a otra persona, primero que yo no estoy de acuerdo a esto, además amo a una mujer y me casaré con ella, decía él. Uzumaki.
Pensé que era un juego con esa chica, olvídate de ella, decía Asina. Aku, no es un juego, ella será mi esposa y con ella quiero estar, dijo el rubio. Veo que no quieres pensar por tu nación, decía Asina. Abuelo, compréndeme, yo amo a Aku, y no me importa que sea una shinobi de Kirigakure, los dos nos amamos y pelaré por su amor, no espero que comprendas esto, sé que tu ego siempre estará por encima de los sentimientos, decía el rubio. No me dejas otra opción, decía Asina. Haz lo que tengas que hacer, decía el Uzumaki. Naruto Uzumaki, yo Asina Uzumaki te destierro de Uzugakure, tienes prohibido regresar a estas tierras y si se te mira por los alrededores daré la orden de darte muerte, desde hoy no eres mi nieto y reniego cualquier cosa que me ate a ti, decía el anciano sintiendo que su corazón estaba a punto de romperse. Sí, eso es lo que querés, acepto tu destierro, pero jamás olvidaré mis raíces, si mi aldea me necesitará un día yo vendré a protegerla. N0 me importa si me matas en el intento, mis padres defendieron esta aldea y sus ideales, así que eso haré yo, decía poniendo sus diadema de Uzugakure en el escritorio y dando una reverencia se retiró. El anciano lentamente empezó a caer de rodillas, había perdido a su último familiar, aunque sabía lo que pasaba con Konoha, aún tenía a su nieta que vivía en Konoha, sabía que Tobirama podría hacerle algún daño, así que tenía las manos atadas. El rubio llegó a su casa, empacó su poca ropa que tenía, ya que su ropa de shinobi la dejó en su vieja casa, y poniéndose solo un pantalón ambú y una camiseta azul oscuro, poniéndose su collar que su madre le había dado, él partió a su nueva vida, una vida donde esperaba pasarla mejor que nunca, y estar al lado de su amada. Al salir del puerto, el Uzumaki miró 2 escuadrones ambú de Uzugakure estaban esperándolo. Así que, mi abuelo los mandó, decía dejando su maleta en el suelo. Así es, nos dio la orden de matarte antes de que salieras de la aldea, decía el ambú. Entiendo, sé que no es personal, pero por el estima que les tengo a ustedes, les daré una oportunidad de considerarlo, ya que muchos de ustedes estuvieron bajo mi mando y los respeto como camaradas, decía el Uzumaki. Perdone Naruto, traidor de Uzugakure, decía él. Ambú. Los que quieran luchar contra mí solo vengan, yo los trataré como un shinobi más, no les puedo decir nada, solo cumplen órdenes, decía el Uzumaki. Perdónenos por favor Lord Uzumaki, decía un ambú sacando su katana, pero esta temblaba y leves lágrimas salían de su máscara. No importa, muchachos, solo espero que cuiden esta aldea, así como lo hacía yo, decía caminando hacia los ambú. Los ambú corrieron hacia Naruto con su katana en mano, pero era imposible, el rubio solo desaparecía de un destello, apareciendo en sus espaldas y golpeándolos en su nuca dejándolos noqueados, los demás al ver eso no quisieron inmutarse, bien, ¿quién más quiere seguir?, decía caminando hacia la salida. Naruto-sama, por favor no muera, decía entre lágrimas Kazuya. No lo haré, Kazuya, por favor defiende nuestra aldea, por favor te lo encargo, decía con una leve sonrisa y desapareciendo de un destello. Así que el Uzumaki está con una campesina de Kirigakure, decía el Senju. Sí, señor, trabaja para el área de cazadores pero sigue siendo una civil, decía el ambú. Ya veo, así que el idiota no quiere seguir con las negociaciones de alianza, pensaba. ¿Cuáles son sus órdenes, Hokage-sama?, preguntó el ambú. Quiero que hagas algo por mí, esto quedará en esta sala, solo los dos nos encargaremos de esto, decía el Senju. Habían pasado 2 días, desde que Naruto dejó Uzugakure, él buscaba la manera de llegar al país del agua sin ser detectado, sus defensas estaban activas aunque ellos estaban en guerra, la desconfianza siempre estaban en cada segundo, él. Uzumaki llegó a Kirigakure, usando un pantalón ambú color negro, botines negro, su camisa manga larga azul oscuro, llevaba un kimono negro, en su parte trasera decía curandero, usando un sombrero de paja cargando una caja de medicamentos. ¿Qué es lo que buscas aquí, muchacho?, decía el guardián de la entrada de la aldea. Solo vengo a comerciar medicamentos, he escuchado que hay problemas con algunos medicamentos y me he tomado el atrevimiento de pasar a probar suerte vendiendo mis medicamentos, decía en chico. Bueno, ya que estás aquí, mi hijo está con una fiebre alta, y los medicamentos fueron enviados al frente, ¿no podrías conseguirme un poco de los tuyos?, decía el Chunin de Kiri. Claro que sí, ¿cuántos años tiene tu hijo?, preguntó. Tiene 4 años, está muy grave, decía preocupado. Toma, esto le hará bien, dale 3 gotas cada 8 horas, verás que la fiebre se le bajará y estas otras para que se regenere las energías una vez que se estabilice, decía el rubio. ¿En serio con esto le ayudará?, decía el guardián. Si no te preocupes, sé lo que te digo, verás que tu hijo se repondrá, decía el chico. Gracias, toma, este es el pase, puedes pasar y espero tengas suerte en la venta, decía el ninja.
Después muchas gracias, espero que haya ayudado en tu problema, decía dando una reverencia y retirándose. Minutos después, Naruto empezó a subir las colinas donde sabía que su amada vivía en su viaje. Miró a gente enferma a lo que él empezó a regalarle los medicentos. Él era un gran shinobi en ninjutsu médico, pero no quería que los demás se dieran cuenta. Al subir las montañas empezó a ver caer nieve, lo que se acordó que le decía que donde ella vivía siempre nevaba. Una leve sonrisa empezó a tener el rubio al pensar que estaba a poco tiempo de estar con su amada. Y así fue, los minutos caminando llegó a una cabaña, parecía solitaria, no habían muchas casas cerca. El Uzumaki quedó quieto al ver una mujer salir con un kimono azul, con flores blancas, llevaba su cabello enredado por una coleta, y una cinta en su cuello, llevaba un cesto lleno de madera, parecía que salía de cortarlas para avivar las llamas de su fogata, pero todo se detuvo al ver a ese hombre. Ella miró a un vendedor de medicamentos que empezaba a acercarse lentamente ya que la nieve era un poco pesada, pero se sorprendió al ver que el vendedor se quitó su maleta y su sombrero dejando ver a su amado rubio. Ella dejó caer el cesto de leña y poniéndose las manos en su boca como queriendo impedir nombrar su nombre, pero sus ojos denotaban la alegría, una alegría que el rubio pudo ver, él que se acercaba lentamente hacia su amada, y también ver a la mujer correr hacia él dándose un gran abrazo y empezando a llorar de la felicidad. Pensé que no volvería a verte, me habían dicho que te habían matado, decía entre lágrimas. Sabes que eso es algo que nadie puede hacerme, decía el rubio. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo pudiste entrar? Decía Aku. Entré como vendedor de medicamento y doctor, decía el Uzumaki. Te quedarás conmigo, decía Aku. Vine para estar contigo y no pienso alejarme de ti, decía besándolo cálidamente. Por favor Kami, que este no sea un sueño, decía entre lágrimas. Deje todo para estar contigo, no me importa si no soy rey de Uzugakure, quiero defender lo que tengo contigo y ni el abuelo y ni Konoha ni nadie podrá detenerme, decía el ojiazul. Mi amor, ven, entra, debes estar muriéndote de frío, decía tomándolo de la mano. Espera un momento, recogiendo su maleta. Al entrar a la cabaña, Naruto al inmediato miró a Zabuza, que le tenía la katana en su cuello y lo miraba seriamente. Hola, Zabuza-san. Decía con una sonrisa el rubio. Veo que dejaste todo por mi princesa, decía el shinobi de Kiri. Así es, ya no soy ninja de Uzugakure y tampoco su rey, decía. ¿Y qué planes tienes con mi hija? Aunque no sea su padre, ella la he criado como una y no dejaré que sufra algún dolor, decía seriamente. Lo sé, y lo entiendo suegro, decía Naruto. Suegro, ¿cómo así? ¿Acaso ya le pediste la mano a mi hija y no me has pedido permiso? Decía el ninja. Papá, por favor, Naruto lo va a hacer, decía Aku tratando de quitarle la katana a Zabuza. Si así están las cosas, escucho, decía sentándose enfrente de ellos. Así que Uzugakure está indefensa, preguntó el tercer Raikage a su informante. Informes dicen que sí, Raikage-sama, decía respetuosamente él. Anbu, este es el momento de atacar a esos malditos de Uzugakure, que paguen lo que nos hicieron, decía con enojo en su voz. ¿Qué ordena, señor? Decía el Anbu. Quiero que reúna a todas las aldeas que están bajo nuestros dominios, que alisten a las tropas, que en 2 semanas invadiremos Uzugakure, no quedará ni los escombros, será la invasión más grande que esos desgraciados jamás pensaron tener, decía el Raikage. A sus órdenes, desapareciendo. Aunque debo admitir, que me decepcionan los de Konoha, el dejar morir a sus aliados. Veo que Tobirama tiene pensado hacer algo también con esa aldea, decía el Raikage leyendo el pergamino firmado por él. Hokage. Así que Uzugakure caerá y Konoha nos ayudará, decía el Tsuchikage. Así es, milord, aquí está el pergamino que nos mandaron, entregadole el pergamino. Aún me cuesta entender por qué lo hacen, si esos son sus perros fieles, decía el Tsuchikage leyendo el informe. ¿Qué piensa usted, Tsuchikage-sama? Preguntó un Jounin de Iwa. Veo que Konoha quiere cortar de raíz una pronta molestia en sus vidas, decía el Tsuchikage. ¿Así que los dejarán morir? Preguntó. Eso parece. Alista a las tropas, debemos estar preparados. Conociendo al Raikage, querrá que lo ayude en la invasión, así que debemos estar pendiente en eso, decía el Tsuchikage. Entendido, solo asintió. Gracias, doctor, me dolía bastante la espalda, decía una anciana. No se preocupe, aquí estamos para ayudar, decía el rubio. Qué suerte tuviste, Aku, casarte con un doctor, decía la anciana. Gracias, Saya-sama, le agradezco los buenos deseos, dando una reverencia. Permiso, llamo al siguiente doctor, decía la anciana. Sí, por favor, veamos qué problemas nos trae hoy nuestro otro paciente, decía el rubio.
Mi amor, gracias por lo que haces, estos medicamentos que haces y regalas además de las operaciones que haces, jamás pensé que fueras diestro en ninjutsu médico, decía Aku. Mi madre, era médico y desde pequeño me enseñó lo fundamental, además no es la gran cosa, ayudo si puedo, decía con una sonrisa. Naruto, nunca te pregunté pero no te arrepientes de haberte casado conmigo y estar aquí, decía ella un poco preocupada por la respuesta que le diera. Jamás lo haría, y además esto. Quería yo, el poder ayudar a la gente no en base de guerras sino bajo buenos gestos, ayudar al necesitado y lo único de lo que me arrepiento es no poderte haberte dado una luna de miel, decía con una sonrisa. Mi amor, siempre sabes cómo hacerme llorar, decía limpiándose sus lágrimas. No amor, perdón no quise hacerte llorar, decía abrazándola. Gracias, por tu respuesta mi amor, no me arrepiento de amarte tanto y disculpa por haberte hecho esa pregunta, solo decía la chica. No te preocupes, olvidemos ese tema y sigamos con el siguiente paciente, decía el Uzumaki. ¿Cómo va Konoha, en la guerra? Preguntó Asina. Dentro los estándares, las batallas han cesado, no hay movimiento enemigo, en sus fronteras es casi como si las tropas fueran a reagruparse, decía Kazuya. Es extraño, porque mandarían a reagrupar a las tropas, ¿acaso tienen planeado hacer algo? Decía el líder Uzumaki. No sabría decirle milord, pero seguiremos investigando, decía Kazuya. Necesito que vayan a Konoha, quiero que se afilien con el señor Jiraiya, es uno de los legendarios Sannin y según escuche tiene una red de espías, podríamos obtener información de ellos. Decía el anciano. Entendido, señor. ¿Alguna otra cosa? Preguntó Kazuya. ¿Qué has sabido de él? Solo preguntó. Se casó con la señorita Aku, trabaja como doctor en un pueblo apartado de la aldea de la neblina, por lo que él puede usar su chakra para ayudar a los enfermos, decía Kazuya. ¿Crees que hice mal, el desterrarlo? Solo preguntó. No sabría opinar mi señor, usted debió tener sus motivos y sea cual sea nosotros la respetaremos, decía el shinobi. Entiendo, gracias por estar pendiente de él Kazuya, sé que se criaron juntos desde niños así que le tienes mucho cariño, decía Asina. Así es Uzukage-sama, Naruto es un hermano para mí, y sé que sus decisiones le hicieron tomar ese camino pero aún así lo apoyo, aunque eso cueste mi destierro igual, decía Kazuya. Lo sé y te entiendo, gracias por hablar conmigo, puedes retirarte, decía Asina. Con su permiso, desapareciendo. Ay Naruto, nieto tonto como te extraño, decía el anciano Aku, hay alguien que quiere ver a tu esposo, decía Zabuza. ¿Quién es papá? Mira que Naruto está ocupado con un paciente, decía Aku. ¿Qué pasa Aku? Decía Naruto saliendo del consultorio. Naruto, hay alguien que quiere verte, decía Zabuza. Es un paciente, está enfermo, si necesita algo no hay problema, decía el rubio. Pase, por favor, decía Zabuza haciendo pasar al tercer Mizukage. Hola, príncipe Uzumaki, tiempo de no verlo, decía el líder. Mizukage-sama, ¿cómo se dio cuenta que estaba aquí? Decía serio. He escuchado de un doctor que cura y da medicamentos sin ningún costo, por una parte decía que era una locura pero me puse a indagar y mira aquí estamos, decía el Mizukage. ¿Qué necesita de mí? Decía un poco a la defensiva. Bueno, primero lo primero, ¿podrías este humilde paciente recibir un chequeo gratuito de este consultorio? Decía con una sonrisa. Sí, claro, pase adelante, decía asintiendo. Zabuza espera aquí afuera, decía él. Mizukage. Entendido Mizukage-sama. Bien, empezamos doctor, preguntó el líder. ¿Cómo se dio cuenta papá, de Naruto? Preguntó Aku. Kisame, le dijo al Mizukage sobre el doctor del pueblo, así que quiso venir a verlo, decía un poco preocupado. Ya veo, ese tonto de Kisame me las pagará, decía sacando de sus manos unos senbon. Tranquila hija, Kisame no quiso decirlo de mala fe, acuérdate que el Mizukage está enfermo y lo recomendó, decía Zabuza. Sé que mi esposo es un gran médico pero deben haber mejores médicos en la aldea porque vendría hasta aquí, decía Aku nerviosa. Bien doctor que tengo, decía el Mizukage. Seguro, no sabía lo que tenía, decía serio él. Uzumaki. Si ya lo sabía sé que moriré en poco tiempo, pero quería saber que si eras un doctor honesto, decía entre risas. Si quiere podemos sanarle sus pulmones, dijo el Uzumaki. Me habían dicho que era complicado, y además podría morir en la operación, dijo un poco serio. Puede ser pero usted Mizukage-sama tiene mucha energía, y sé que usted resistirá la operación, además podremos repararle otros malestares que le aquejan, decía el Uzumaki.
Veo que, a ti no te importa la preferencia social muchacho, decía el Kage fuera de mi consultorio. Puede ser el líder de esta nación, pero aquí dentro es mi paciente y lo trato como trato a todos mis pacientes, decía con una sonrisa. Ya veo, y cuando me operarías muchacho, sabes que aún quiero vivir un poco más, decía el Kage. ¿Así, y esas ganas de vivir ahora? Preguntó. Me gustaría ver al nuevo rey de Uzugakure pasar por mi humilde oficina a firmar un tratado de alianza, decía dándole una sonrisa. Lord Mizukage, susurró. Op. ¿Qué dijiste? Aquí soy su paciente y se preocupe doctor, espero estar vivo cuando nos veamos de nuevo, decía entre risas. ¿Así que te pidieron ayuda Jiraiya? Preguntó el Hokage. Así es, Hokage-sama, decía el sabio. ¿Sabes lo que haremos verdad Jiraiya? Decía serio el Senju. Si Hokage-sama, aunque tengo una sugerencia, decía el peli blanco. ¿Cuál sería? Preguntó. Es sobre la situación del nuevo Jinchuriki del zorro de las 9 colas, acuérdese que Mito-sama está enferma y pronto morirá, decía el sabio. Sé a dónde va el caso, pero no te preocupes, ya mandé una carta a Asina para que mande a su nuevo recipiente para el Kyuubi, así que cuando pase lo que vaya a pasar en Uzugakure nosotros estaremos transfiriendo el zorro, solo dijo Tobirama. ¿Y qué hacemos con Tsunade? Preguntó Jiraiya. No te preocupes, la mandaré lejos de aquí, además está de luto por la muerte de su novio Dan, y no creo que quiera hacer algo por estos momentos, decía Tobirama. Entiendo, permiso, me reuniré con los miembros de Uzugakure, decía Jiraiya. Solo dijo el Hokage. Sí, Hokage-sama. Preguntó. Mátalos rápido, que ninguno trate de enviar un mensaje, Uzugakure ya está muerta pero ellos aún no se dan cuenta, solo dijo él. Hokage. Entiendo Hokage-sama, decía saliendo de la sala. Pero ahora, está él. Tema del millón, ¿qué haré contigo Naruto? Decía Tobirama. Hoy, ¿cuándo me operarías? Preguntó. Pues si quiere podemos. Hoy mismo, para que usted pueda descansar, pero necesito varios medios para empezar la operación además de asistencia técnica, dijo él. Rubio. No te preocupes, si quieres al mejor doctor de aquí te lo daré, pero quiero curármelo antes posible, decía él. Mizukage. Entiendo y no se preocupe, estaremos listo para la cirugía, decía él. Rubio. Oh, que eso espero y muchas gracias doctor Uzumaki, que no le dé vergüenza decir su apellido, que un clan tan poderoso como él suyo debe ser lúcido con orgullo, decía él. Kage saliendo de la sala. ¿Lo operarás Naruto? Decía nerviosa Aku. Sí, lo haré en la tarde, así que debo estar listo para la operación, decía él. Uzumaki. Chicos y salvas al Mizukage, él te dará todo lo que quieras, decía Zabuza. Eso no me importa, ya tengo lo que quiero, decía mirando a Aku. Entiendo, solo suspiro. Te amo, Naruto, decía Aku. Y yo a ti mi reina de la nieve, decía con una sonrisa cariñosa. Continuará, si les gustó estaría muy agradecido si me dan un buen me gusta y no olviden suscribirse. Hasta el próximo video.